Eran apenas 4 días los que separaban a Julián del momento que, según él, definiría el resto de su existencia. Las invitaciones, impresas en un papel de lino color marfil con bordes dorados, descansaban sobre la mesa del comedor en su pequeño pero acogedor apartamento en la ciudad costera de San Amaro. Cada vez que pasaba junto a ellas, sentía un vuelco en el corazón, una mezcla de nerviosismo eléctrico y una paz profunda. Creía conocer a Elena mejor que a sí mismo. Después de 3 años de noviazgo, su relación se sentía como un puerto seguro en medio de cualquier tormenta. Ella era arquitecta, meticulosa y brillante, con una risa que parecía iluminar los rincones más oscuros de su mente. Julián, un ingeniero civil de carácter tranquilo, siempre había valorado la transparencia por encima de todo. Para él, la confianza no era algo que se ganara día a día, sino el cimiento mismo sobre el cual habían construido su hogar. No había secretos, o eso pensaba él mientras revisaba por 10ª vez la lista de confirmados para el banquete. El amor que sentía era absoluto, una entrega total que no dejaba espacio para la duda. Se imaginaba envejeciendo con ella, compartiendo los desayunos en esa misma mesa y viendo cómo el tiempo transformaba sus rostros, pero no su devoción. El viernes por la noche llegó con un aire cargado de expectación. Era la noche de la despedida de soltera de Elena. Sus amigas, un grupo entusiasta liderado por su mejor amiga de la infancia, Lucía, habían planeado algo especial en un exclusivo club lounge en la zona alta de la ciudad. Julián despidió a Elena con un beso suave en la frente, deseándole que se divirtiera y recordándole que se verían a la mañana siguiente para terminar de organizar los detalles de la ceremonia civil. Él, por su parte, decidió pasar una noche tranquila, leyendo y disfrutando de la soledad antes del ajetreo del fin de semana. No sentía ni una pizca de celos. Confiaba en Elena ciegamente. Ella siempre le había dado motivos para sentirse seguro. Mientras ella se alejaba en el taxi, él se quedó en la puerta un momento, observando las luces de la ciudad y sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. La noche transcurrió en silencio para él, pero para Elena, en algún lugar entre la música alta y los cócteles de autor, el destino de ambos estaba empezando a desmoronarse de una manera irreversible. A la mañana siguiente, el sol se filtró por las persianas con una intensidad que parecía agresiva. Elena regresó tarde, mucho más tarde de lo habitual, y se escabulló en la cama intentando no despertarlo. Sin embargo, Julián ya estaba despierto. Notó un cambio sutil en el ambiente, una vibración extraña que no supo identificar de inmediato. Cuando ella finalmente se levantó, unas horas después, su mirada evitaba la de él de una forma casi imperceptible pero constante. Estaba inusualmente callada, atribuyéndolo a la resaca y al cansancio de una noche de baile. Julián intentó bromear sobre las anécdotas que seguramente tendría para contar, pero Elena respondió con evasivas y sonrisas forzadas. Una inquietud empezó a crecer en el pecho de Julián, una pequeña semilla de sospecha que se alimentaba de los silencios prolongados y de la manera en que ella protegía su teléfono móvil, llevándolo consigo incluso al baño. Él intentó racionalizarlo. Eran los nervios preboda, el estrés de los últimos preparativos, pero el instinto, ese susurro primitivo que rara vez se equivoca, le decía que algo se había quebrado en la oscuridad de la noche anterior. El domingo por la mañana, necesitando aire y espacio para despejar su mente, Julián decidió caminar hasta El Refugio, un pequeño café con encanto situado en una callejuela apartada donde solían desayunar los domingos. Elena se había quedado en casa,
alegando que tenía un fuerte dolor de cabeza y que necesitaba descansar antes de la prueba final del vestido. Julián se sentó en una mesa al fondo, cerca de una estantería cargada de libros viejos, buscando pasar desapercibido. Apenas unos minutos después, la puerta se abrió y entraron Lucía y Sofía, dos de las mejores amigas de Elena que habían estado en la despedida. Se sentaron en la mesa contigua, separadas de Julián por una gran planta ornamental que lo ocultaba por completo. Ellas no lo vieron, pidieron sus cafés y, casi de inmediato, comenzaron a hablar en un tono bajo pero cargado de urgencia. Julián, que inicialmente no tenía intención de escuchar, se quedó petrificado cuando oyó su propio nombre, seguido del de Elena. Lucía suspiró profundamente y dijo: «No puedo creer que Elena haya hecho eso, después de todo lo que Julián ha planeado para la boda». El corazón de Julián dio un vuelco violento. Sofía respondió con voz tensa: «Fue el alcohol, Lucía, pero eso no lo justifica. Lo que pasó con Mateo en el reservado del club fue demasiado lejos. Si Julián se entera de que ella se fue con él al hotel después de que nosotras nos fuimos, se acaba todo». Julián sintió que el aire se volvía sólido en sus pulmones. Mateo era un antiguo novio de la Universidad de Elena, alguien de quien ella siempre hablaba como un error del pasado, alguien que supuestamente ya no significaba nada. La conversación continuó, detallando cómo Elena se había mostrado arrepentida esa misma mañana en un grupo de chat privado, rogándoles que guardaran el secreto para no arruinar la boda. Cada palabra de las mujeres era como un martillazo contra el cristal de su realidad. Escuchó detalles sobre caricias, sobre promesas susurradas en la penumbra y sobre la decisión de Elena de seguir adelante con el matrimonio como si nada hubiera ocurrido, convencida de que su secreto moriría con sus amigas. Julián permaneció inmóvil, con el café enfriándose frente a él, mientras las lágrimas de rabia y decepción luchaban por salir. No era solo la infidelidad lo que le dolía, era la frialdad de la planificación posterior, la traición colectiva de quienes consideraba parte de su círculo cercano y la absoluta falta de respeto hacia el compromiso que estaban a punto de sellar. Esperó a que ellas se marcharan para salir del café, sintiendo que el suelo bajo sus pies era ahora un abismo. Caminó de regreso a casa mecánicamente, con la mente funcionando a una velocidad vertiginosa. Necesitaba pruebas, no solo palabras escuchadas al azar, aunque en su corazón ya sabía que todo era verdad. La actitud de Elena de las últimas 24 horas encajaba perfectamente en el rompecabezas de la culpa y el engaño. Al llegar al apartamento, encontró a Elena en el salón, hojeando una revista de novias con una calma que le pareció aterradora. Julián no dijo nada al principio. Se dirigió al estudio y, con las manos temblorosas, encendió el ordenador que compartían. Sabía que Elena era descuidada con sus sesiones abiertas. No tuvo que buscar mucho. En la cuenta de mensajería vinculada, los mensajes con Mateo estaban allí, frescos y explícitos. No solo se trataba de lo ocurrido en la despedida de soltera. Había una serie de intercambios que sugerían que el contacto se había retomado semanas atrás. Fotos, mensajes de voz llenos de nostalgia y la confirmación definitiva de lo que había sucedido la noche anterior en el hotel. Julián sintió una náusea profunda, cerró la pantalla y respiró hondo, tratando de contener la explosión de dolor que amenazaba con destruirlo. Salió al salón con el rostro de piedra. Elena levantó la vista y, al ver su expresión, la revista se le resbaló de las manos. «Julián, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma», dijo ella.
intentando forzar una voz juguetona que falló estrepitosamente. Él se quedó de pie frente a ella, manteniendo una distancia física que simbolizaba el océano que ahora los separaba. «He estado en el refugio», comenzó él con una voz tan fría que no reconoció como propia. «He escuchado a Lucía y a Sofía. He visto los mensajes en el ordenador, Elena. No intentes negarlo». El silencio que siguió fue denso y sofocante. La cara de Elena pasó del desconcierto al pánico y luego a una máscara de llanto desesperado. Intentó acercarse a él, tratando de tomar sus manos, pero él retrocedió. «Fue un error, Julián, te lo juro. Estaba nerviosa. La presión de la boda, el alcohol. No significó nada para mí. Te amo a ti», sollozó ella, las palabras tropezando unas con otras en un intento desesperado por salvar lo insalvable. Julián la miró y, por primera vez, no vio a la mujer con la que quería pasar su vida, sino a una extraña que había sido capaz de mirarlo a los ojos y mentirle mientras planeaba un futuro basado en una farsa. «Lo que más me duele no es solo lo que hiciste», dijo él con una calma devastadora, «sino que estuvieras dispuesta a dejarme subir a ese altar engañado. Me habrías dejado prometerte mi vida sabiendo que ya habías roto la tuya conmigo. No hay vuelta atrás, Elena. La boda se cancela». Las horas siguientes fueron un torbellino de decisiones pragmáticas tomadas en medio de un naufragio emocional. Julián, con una determinación que nacía de la pura supervivencia, comenzó a realizar las llamadas. Primero a sus padres, cuyas voces se quebraron al otro lado de la línea. Luego al salón de banquetes, al fotógrafo, al florista. Cada llamada era un clavo más en el ataúd de sus sueños, pero también un paso hacia su propia liberación. Elena permanecía encerrada en la habitación de invitados, llorando y enviando mensajes que él ya no se molestaba en leer. Julián empezó a empacar sus pertenencias en cajas de cartón. Ver cómo su vida compartida se reducía a objetos inanimados era doloroso, pero necesario. El apartamento, que antes olía a flores frescas y a esperanza, ahora se sentía como una tumba. La noticia se propagó rápidamente. El escándalo en su círculo social fue inmenso, pero a Julián ya no le importaba lo que los demás pensaran. Su único objetivo era alejarse de la toxicidad de aquella mentira. En la víspera de lo que debería haber sido su gran día, se encontró sentado en un banco frente al mar, viendo cómo las olas golpeaban las rocas con una fuerza incansable. Sintió una extraña mezcla de vacío y alivio. Había perdido a la persona que amaba, o al menos a la versión de ella que él había construido en su mente, pero se había recuperado a sí mismo. Había evitado el error más grande de su vida por una simple casualidad, por una conversación escuchada entre el aroma del café y el murmullo de la ciudad. Las reflexiones finales llegaron con la primera luz de un lunes que debería haber sido su luna de miel. Julián comprendió que la lealtad no es algo que se pueda dar por sentado, ni siquiera ante el altar. La traición de Elena le había dejado una cicatriz profunda, una desconfianza que tardaría años en sanar, pero también le había enseñado la importancia de la integridad personal. Al final, no fue el destino el que decidió su camino, sino su negativa a aceptar una vida construida sobre arena movediza. Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte de San Amaro, Julián dejó las llaves del apartamento sobre el mostrador de la entrada y se marchó sin mirar atrás, llevando consigo solo su dignidad y la certeza de que, aunque el amor puede fallar, la verdad siempre es el único camino hacia la paz. El hombre que salió de aquel edificio no era el mismo que había planeado una boda, era alguien más fuerte, alguien que había sobrevivido a la tormenta más devastadora y que, a pesar de todo,
Aún creía que algún día encontraría un puerto que fuera verdaderamente real. No hubo boda, no hubo banquete, ni vals bajo las estrellas, pero hubo, finalmente, una honestidad brutal que le permitió empezar de nuevo, lejos de las sombras del engaño y de la mujer que casi le arrebata su futuro antes de que éste comenzara.